Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre Open Data y Hubs de Innovación. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre este nuevo concepto de Design Software. Como la capacidad que va a ofrecer la plataforma ERRI para sacar el máximo potencialidad de los datos de nuestras organizaciones para tomar decisiones más acertadas y poder definir qué puede ocurrir. Básicamente, los GIS, los profesionales que llevamos trabajando en los sistemas de información geográfica ya un tiempo, nos basamos en estos 6 pasos que van desde la gestión de datos, visualización, análisis, para con ello realizar una planificación y tomar decisiones más acertadas, llevarlo de la mano a nuevos paradigmas tecnológicos, nuevas corrientes que hoy todos estoy seguro que hemos oído hablar, como son Smart Cities, Internet de las Cosas, Big Data, etcétera, etcétera. Pues bien, desde ERRI nuestra misión es proporcionar a todos nuestros usuarios esa capacidad analítica, ese poder de design software para llevarla a cabo a cada uno de estos nuevos paradigmas tecnológicos. Y para ello, os presentamos la nueva versión de ArcGIS, la versión 10.5, que lo que va a permitir es dar un pasito más en esa forma de trabajar de la que ya os venimos hablando de los últimos años, de la plataforma de ERRI, estructurada en esos 3 niveles en la que, por un lado, tenemos los datos, por otro lado, las aplicaciones a las que acceden los usuarios y ese nivel intermedio de gestión a través del portal, pero para convertirlo, en definitiva, en un sistema de sistemas, en el que, independientemente del rol que tenga cada uno de los usuarios dentro de nuestra organización, van a poder trabajar con información geográfica común y además utilizarla para resolver problemas. Y, por supuesto, todos esos paradigmas van de la mano de la capacidad que nos va a ofrecer la plataforma para construir Smart Communities, mejores comunidades. Antes de empezar a entrar en lo que es en el detalle de lo que es Open Data, sí que me gustaría empezar haciendo un viaje al pasado. Aunque hemos estado hablando de tendencias muy modernas, quiero mostraros este puente que estáis viendo. Y a la hora de documentarme para dar este seminario, leyendo un blog tecnológico, es muy recomendable, que se llama Menos Tecnología y Más Pedagogía, de Borja Suara, que aunque no parezca este nombre, el blog es totalmente tecnológico, contaba la historia de este puente. Este es el puente de Palmas, se encuentra en Badajoz y fue construido en el año 1650. La peculiaridad de este puente es que cuando se construyó fue bautizado por la gente de Badajoz con un nombre muy curioso, que era el Puente Bobo. ¿Por qué se hizo esto? Pues básicamente porque los dirigentes de la ciudad por entonces decidieron que cualquier persona que cruzara el puente no pagaría ningún impuesto por hacerlo. Algo que era muy inusual en la época y que a la gente pues extrañó. Sin embargo, fue una decisión muy acertada porque lo que se consiguió es que gracias a esa facilidad de acceso a la ciudad, Badajoz se convirtió en un referente para el comercio, para el desarrollo económico en toda esa zona. Y lo que en un principio era un puente bobo, se convirtió en un puente inteligente que permitió dar un paso más a la comunidad ya hace unos cuantos siglos. Pues bien, lo que nosotros queremos presentarnos, lo que defendemos es que la plataforma ArcGIS tiene que seguir ese ejemplo de inteligencia, en este caso, que ofrece un puente para convertirse en una plataforma, en un puente tecnológico inteligente y abierto. ¿A qué nos referimos con una plataforma abierta? Pues básicamente una plataforma abierta, como es la plataforma ArcGIS, es aquella que permite interactuar con distintos estándares. Los usuarios de nuestra plataforma van a poder trabajar con servicios OGC, con metadatos de tipología ISO, etcétera, etcétera. Tiene que ser una plataforma que permita divulgar gran parte de su información. Un ejemplo de ello es que tenemos más de 300 proyectos de ERRI compartidos en GitHub. Y además, algo muy importante, tiene que ser una plataforma interoperable. Para ello, nuestra plataforma ofrece muchísimas herramientas que van a permitir bien transformar datos para trabajar con ellos o bien divulgar los datos con los que trabajamos directamente desde ArcGIS en otros formatos y, por supuesto, su difusión a través con portales y de componentes Open Data. A lo largo de esta sesión, en lo que nos vamos a centrar dentro de toda la capacidad tecnológica que nos ofrece la plataforma es el componente de la plataforma denominado ArcGIS Open Data. ArcGIS Open Data se incluye dentro de la estructura que ya os hemos presentado muchas veces de la plataforma, con esos 3 niveles de los que hemos ido hablando, pero sin necesidad de modificar nuestra forma de trabajar, sin necesidad de preparar datos específicos para divulgarlos como Open Data,
simplemente vamos a poder activar esa capacidad que nos ofrece la plataforma ArcGIS e inmediatamente cualquiera de los miembros de nuestra organización van a poder compartir la información como Open Data, como datos abiertos. Y, por supuesto, llegar a la comunidad. No solo se trata de dar difusión a los datos, sino además de hacerlo de una manera que sea lo más accesible posible. De manera que no solo vamos a poder compartir datos, sino que además vamos a poder hacerlos a través de la creación de portales totalmente personalizados, como veremos a continuación en la demo, que permitan a cualquier usuario acceder, y no solo acceder, sino además comprender la información que estamos divulgando. Por supuesto, siguiendo las 4 paradigmas clásicos de cualquier iniciativa Open Data, dar la capacidad de descubrir la información, de explorarla, de que ésta sea descargable, por supuesto, y dando la mayor accesibilidad posible, tanto para ciudadanos como para desarrolladores, investigadores, empresas, etcétera. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con ArcGIS Open Data? Bueno, pues para ello, cualquier usuario de ArcGIS Online podría empezar a generar información como Open Data, de 2 maneras distintas. Bien, directamente añadiendo información desde ficheros físicos, o puede ser save files, o publicándolos directamente a través de las herramientas de la plataforma, sobre todo a través de ArcGIS for Desktop, ya sea a través de ArcGIS Pro, ArcMap, etcétera, etcétera. Bien, esa información, que además puede ser de distintos tipos, no tiene por qué ser solo información geográfica, sino que también podemos incluir información de tablas o en cualquier otro tipo de documento, la podemos compartir en nuestra organización de ArcGIS Online y divulgarla a través de unos grupos temáticos concretos a los que previamente le hayamos dado la capacidad de ser difusores de información abierta. Una vez que tenemos la información preparada, la propia plataforma nos da la posibilidad de generar una serie de portales con los que poder difundirla y dar esa capa de interoperabilidad que permita que esos datos originales que proceden bien de ficheros físicos o de ArcGIS Desktop y que están almacenados bien en ArcGIS Online o bien en ArcGIS Enterprise, podamos divulgarlos en distintos formatos, ya sean en ficheros físicos o pueden ser CSV, shapefiles, geodatabases, KMLs, etcétera, etcétera. Vienen formatos de imágenes, estamos trabajando con servicios de imágenes, pero también en servicios, de manera que el usuario final pueda utilizar directamente el dato origen sin necesidad de pasar por todo ese proceso de descargar la información. Pero vamos a verlo en directo. Vamos a ver una demostración de cómo en unos pocos minutos podemos habilitar la capacidad Open Data en nuestras organizaciones y empezar a divulgar información como abierta y crear portales en un tiempo muy corto. Bien, como punto de partida, vamos a partir de una organización de ArcGIS Online y vamos a ver cómo podemos habilitar la capacidad Open Data en nuestras organizaciones. Para ello, simplemente hemos de ir a la pestaña Mi organización, editamos sus ajustes y en la opción Open Data vamos a tener la capacidad de habilitar y administrar todos los sitios y todos los portales Open Data que vayamos generando. Una vez que hemos habilitado esa funcionalidad, ya podemos comenzar a divulgar nuestros datos como Open Data. Para ello, la clave es hacerlo a través de grupos. Es decir, seguro que muchos de vosotros conocéis la capacidad de la plataforma ArcGIS y de ArcGIS Online en particular de compartir información a través de distintos grupos temáticos que nos permiten invitar a distintos usuarios y con los que podemos compartir nuestros datos. Pues bien, ese modo de trabajar lo podemos replicar para compartir información hacia el exterior. Para ello podemos crear un grupo, por ejemplo, este grupo de datos abiertos. Vamos a incluirle incluso un icono, puede ser este de aquí para que lo podamos distinguir y, por supuesto, unas etiquetas de búsqueda. Data y, por ejemplo, datos abiertos. Bien. Vamos a divulgar información con todos los usuarios, por tanto, vamos a convertir ese grupo en público. Y si os fijáis, va a aparecer una nueva capacidad que nos viene dada de haber habilitado la funcionalidad Open Data en nuestra organización, que es la capacidad de designar ese grupo como disponible para su uso en sitios Open Data. Pues bien, simplemente seleccionaríamos esa opción y listo. Ya tendríamos un grupo preparado para convertirse en ese puente para dar esa capa de interoperabilidad a mis datos que permita divulgarlos hacia el exterior de nuestras organizaciones. Lo que nos quedaría ahora simplemente es compartir la información que nosotros queramos con ese grupo. Por ejemplo, aquí tenemos información muy variada. Vamos a coger un ejemplo de distintos conjuntos de datos que son bien servicios de imágenes, como un modelo digital del terreno, bien una tabla, incluso un documento en PDF y, por supuesto, una capa geográfica, un servicio de entidades. Pues bien, esa información simplemente la hemos de compartir, por supuesto, hacerla pública
y compartirla con el grupo que nosotros acabamos de generar, que si os fijáis ya tiene habilitada esa capacidad Open Data que le hemos dado anteriormente. Simplemente de esa manera, podemos ir al grupo y podemos ver cómo ya tendríamos ese conjunto de datos disponible para divulgarse como Open Data. Tenemos el primer paso hecho, que es tener datos dispuestos para compartirse. ¿Qué es lo siguiente? Pues generar portales que permitan su difusión. Pues bien, desde este mismo entorno, desde un entorno totalmente online, la propia configuración de ArcGIS Online nos va a permitir crear todos los portales Open Data que nosotros queramos. No tenemos ningún límite, podemos generar todos los que queramos y además relacionarlos entre sí. Simplemente crearíamos un nuevo sitio y accederíamos a un configurador que nos va a ir guiando paso a paso en la configuración, en la creación de nuestro portal Open Data. En primer lugar, nos va a pedir una información básica, es decir, qué nombre queremos que tenga ese sitio. Pues siguiendo este concepto de Science of Where que hemos ido hablando a lo largo de toda la mañana, podemos darle ese nombre. En segundo lugar, nos va a pedir que le demos un icono para el navegador, es decir, este simbolito que por defecto nos aparece en cada una de las pestañas de nuestros navegadores, podemos modificarlo. Por defecto aparece el que nos da Esri, pero vamos a utilizar uno que tengo yo aquí preparado, que va a ser este de aquí. Simplemente copiaría su URL, la copiaría y la sustituiría por la que tenemos. Vemos como ya tendremos un icono personalizado. ¿Qué otros aspectos son importantes a la hora de dar información sobre nuestro portal? Algo muy útil, definir su URL. Por defecto, podemos modificar el nombre. Por ejemplo, vamos a poner Science of Where, siguiendo este concepto que hemos ido marcando desde el principio. Pero además, la propia configuración del portal nos va a permitir que definamos nuestro propio dominio personalizado. Es decir, nos va a dar la posibilidad de acceder a la configuración por el cual podamos determinar a través del DNS un dominio propio para nuestro portal, ya que por defecto todos van a tener esta misma estructura que estáis viendo aquí, el nombre que le hayamos dado, más el nombre de nuestra organización, más opendata.arcgis.com. Pero podemos redireccionar toda esa información. ¿Qué más aspectos son importantes? Por supuesto, podemos añadir información sobre la analítica respecto al tráfico y a cómo la gente consume la información desde nuestros portales, conectando cada uno de ellos con Google Analytics. Para ello simplemente tendríamos que añadir la información o nuestro número de cuenta en Google Analytics y esa información podríamos consumirla directamente desde allí. Y además de ello, también podríamos definir que todas las comunicaciones que se hagan desde nuestro portal Open Data estén protegidas mediante HTTP. Por defecto van a ser mediante HTTP, pero podríamos activarlo directamente y toda esa comunicación se haría a través de HTTPS. Vamos avanzando en la configuración de nuestro portal y un siguiente aspecto importante es que vamos a convertir muchísima información con componente geográfico y por tanto el mapa va a tener una importancia muy grande dentro de nuestro portal Open Data. Pues bien, vamos a poder definir el lugar exacto en el que queremos que aparezcan representados nuestros datos. Es decir, según la zona en la que nos encontremos o el portal donde vayamos a definir, podemos establecer una extensión dada que permita determinar cuál va a ser la zona en la que van a partir todos los mapas que se muestren desde nuestro portal. Y no solo eso, sino que además puedo utilizar no solo el mapa base que me ofrece directamente ArcGIS Online, sino además personalizarlo y añadir todos los mapas bases que tenga configurados dentro de mi organización. Por ejemplo, por poner algo rápido, aquí tendríamos un ejemplo de un mapa base generado por el Ayuntamiento de Madrid, por la Comunidad de Madrid, que podríamos utilizar directamente como mapa de fondo o modificarlo en cualquier momento por cualquiera de los que nos ofrece la plataforma. Todo esto es totalmente reversible y podemos modificarlo en cualquier momento dentro de nuestros portales. Bien, una vez que hemos definido todos esos parámetros, guardaríamos estos cambios y ya tendríamos nuestro portal creado. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Que se ha guardado? Sí, está en proceso. ¿Lo ha guardado ya? Sí. Vale. El siguiente paso es la capacidad de darle funcionalidad a nuestro portal. Todos estos portales, y como gran parte de las aplicaciones que se incluyen en la plataforma ArcGIS, tienen la capacidad de ir aumentando la funcionalidad que ofrecen. Y esa información la vamos a poder ir añadiendo incluso antes de que esté definitiva en los portales, ya que existe una serie de opciones beta que podemos ir configurando en nuestros portales para que vayan teniendo la funcionalidad antes incluso de que ya venga por defecto.
Por ejemplo, la posibilidad de mostrar cuadrículas que resuman los datos cuando estamos mostrando una gran cantidad de ellos, la posibilidad de trabajar con proyecciones locales, no solo con la proyección WGS84 nativa de ArcGIS Online, sino que podemos habilitar que la descarga de nuestros conjuntos de datos pueda hacerse en cualquier otro tipo de proyección, o incluso la capacidad de interoperar con la API REST directamente desde el portal. Eso lo iremos viendo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso, y algo muy importante, es nutrir nuestra organización con datos. De momento, nuestro portal con datos. Hemos creado un portal y lo importante ahora es darle información. Bien, para ello, si os fijáis, por defecto van a aparecer todos los grupos de mi organización a los que yo le he dado esa capacidad de Open Data, y concretamente el que nosotros acabamos de generar. Pues bien, simplemente agregamos esa información y todos los datasets que originalmente hemos compartido con él formarán parte de nuestro portal. Y no solo eso, sino que como estamos hablando de iniciativas open, de iniciativas de datos abiertos, podemos compartir tanto datos de mi organización como de cualquier otra organización. Así, por ejemplo, podría añadir, datos abiertos de transporte que tengo en una organización distinta. Simplemente los localizaría y podría añadirlos directamente a la información de mi portal. Vemos cómo tendría dos grupos con sus respectivos conjuntos de datos que irían nutriendo nuestro portal. Una vez que ya tenemos generada esta información, podríamos empezar a configurar el sitio. Aquí hay un aspecto también importante, que es que una vez que vamos añadiendo información en nuestros datos, vamos a poder conocer cualquier incidencia que ocurra en ellos. Es decir, si existe algún problema con la información que en la que estamos trabajando, o por ejemplo algún dataset que no tiene la información correcta o no está funcionando correctamente, vamos a poder acceder a esa información y modificarla. Por ejemplo, aquí vemos como uno de los datasets que estamos configurando no está determinada una extensión. Pues bien, esa información en cualquier momento podríamos acceder directamente a ese conjunto de datos y modificarlo para que funcione de la manera más eficientemente posible dentro de nuestro portal. Otro aspecto importante es la capacidad de colaborar. Hemos hablado de que los portales Open Data nos permiten, y la plataforma ArcGIS en general, permite esa rotura de barreras entre distintos departamentos y la colaboración entre distintos usuarios. Pues bien, del mismo modo que compartimos información con distintos usuarios de nuestra organización, podemos determinar que esos mismos usuarios tengan la capacidad de compartir la información que ellos generan directamente a través de los portales Open Data, simplemente seleccionando qué usuarios podrían tener esa capacidad. Y algo muy importante a la hora de configurar los portales, la capacidad de determinar las características fundamentales que va a tener nuestro conjunto de datos, nuestros conjuntos de datos compartidos como Open Data, determinando el nombre de la organización, su URL, correo de contacto. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestros portales dan esa interoperabilidad que permite no solo generar o divulgar la información a través de portales generados desde ArcGIS Online, sino además su federación en otro tipo de plataformas, como puede ser, por ejemplo, CCAD a través de la configuración del fichero de CAD. Pues bien, toda la información que nosotros incluyamos directamente en nuestra organización de ArcGIS Online se heredará a la hora de hacer ese volcado de datos y siempre permanecerá en otras plataformas. Bien, una vez que hayamos definido todos estos aspectos, lo que vamos a hacer es ver de qué manera podemos configurar nuestros portales, cómo podemos hacerlos a nuestro gusto. Bien, esto es una de las novedades que vienen en la versión 10.5. Un nuevo constructor de portales Open Data que es más intuitivo y que va a dar muchísima más funcionalidad a todos los usuarios. Si os fijáis, por defecto va a venir con una serie de elementos ya generados, pero que nos va a permitir ir modificando y personalizando para hacer el portal lo más nuestro posible. Le daríamos al configurador de cada uno de ellos y vemos cómo podríamos ir configurando cada una de las partes que conforman cualquier página web. El encabezado, el cuerpo y el pie de página. Cada uno de los elementos podemos ir modificándolos en detalle y podemos hacerlo de dos maneras. Si somos usuarios que tengamos conocimiento en desarrollo en HTML y CSS, pues podríamos directamente acceder a activar esa funcionalidad e ir modificando cada uno de los aspectos estéticos que tenga nuestro portal. Por ejemplo, podemos modificar el tamaño de la altura en nuestro fichero CSS del banner que aparece en el encabezado y si aplicamos cambios, si os fijáis, vemos cómo se va a reducir inmediatamente el tamaño que hemos mostrado. ¿De acuerdo? Podemos acceder al fichero CSS, pero también podemos acceder
directamente al HTML en el que se va determinando qué elementos van a mostrarse en este portal web. Y no solo eso, sino que además podemos interactuar con él. Por ejemplo, podemos eliminar esta parte del código y vemos cómo inmediatamente esa modificación aparece directamente en nuestro portal. Por supuesto, muy útil si sabemos desarrollo web en este caso, pero si no tenemos esos conocimientos no va a impedir que podamos personalizar al máximo nuestros portales, ya que si os fijáis, si usamos la opción de añadir nuestro propio logotipo y título, nos va a dar la posibilidad de que añadamos directamente a través de este asistente la información que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos dar un título y podemos incluso añadir también una imagen a modo de logo, que ya tengo aquí preparada. Simplemente la voy a copiar y la pegamos aquí. Si os fijáis, en unos segundos ya tendría personalizado ese banner de una manera bastante sencilla. Por supuesto, puedo ir avanzando a la hora de ir modificando cada uno de estos aspectos y puedo ir modificando igual que la estética en cuanto a textos, logos, etcétera, etcétera, que tenga también respecto a los colores. Por ejemplo, este encabezado podría establecerlo en un color distinto, por ejemplo, en negro. Pues simplemente seleccionaría ese color y vemos como en unos segundos esa información ya aparecería modificada. Lo mismo para el encabezado que para el cuerpo y para el pie de nuestro portal web. Vamos a ir avanzando un poco en la construcción del portal y si os fijáis, esa misma manera de trabajar se va a ir repitiendo no solo en el encabezado, sino en el resto de nuestro portal. ¿Cómo funciona esta capacidad de ir personalizando cada uno de los elementos? Pues bueno, para ello nos va a ofrecer la capacidad de ir generando distintos espacios dentro de nuestro portal que se denominan filas y sobre la que nosotros podemos ir determinando qué color de texto tiene, qué color de fondo o incluso establecer imágenes si queremos que aparezca un fondo común en todo nuestro portal. Por ejemplo, vamos a modificar esta imagen que nos viene por defecto de nuevo por la que hemos generado antes. Utilizo una imagen que ya tengo preparada aquí. Simplemente la copiaría la opción que me da y vemos que inmediatamente esa información ya va a aparecer modificada. Dentro, además de cada espacio, de cada fila, que es como se ha denominado conceptualmente todos estos espacios que se reservan dentro de un portal de datos abiertos, podemos ir añadiendo distintos widgets que permiten establecer distinta funcionalidad a través de un constructor que nos permite ir arrastrando cada uno de ellos ir generando distintos elementos que permitan interactuar con los datos dentro de nuestro portal de datos abiertos. Así, por ejemplo, podemos modificar este que está por defecto, la plantilla que se genera al crear el portal y podemos añadir un título distinto. Por ejemplo, vamos a denominarle portal de datos abiertos. Podemos añadir o no subtítulo, darle la altura que nosotros queramos. Si os fijáis, es un poco escribir código sin necesidad de escribir código, simplemente siguiendo un asistente. Y además, la posibilidad de añadir algo muy importante dentro de un portal, que es la capacidad de búsqueda. Búsqueda tanto directamente a través de los datos, como incluso, además, búsqueda tanto a nivel de datos como directamente una búsqueda espacial. Si quiero encontrar un dato que se encuentra en un determinado lugar, podría añadir esa doble funcionalidad. Vamos a dejar una búsqueda sencilla. Además, vamos a añadir la opción buscar datos para que aparezca en el texto de ese cuadro de diálogo de nuestro portal. Del mismo modo que podemos añadir bloques de, digamos, widgets con distinta información o reservar espacios para filas, podemos eliminarlas directamente. Simplemente le damos a la opción de eliminar y vemos cómo ese bloque de información o esa parte de nuestro portal Open Data desaparecería de manera instantánea, tanto a nivel de fila como a nivel de cada uno de los widgets que nosotros vamos añadiendo dentro de cada una de las filas. Bien. Vamos a cambiar esta fila de fondo y en su lugar lo que vamos a añadir es un color distinto para ir separando distintas secciones que nos permitan ir entendiendo un poco cómo va funcionando nuestro portal. Bien, he añadido un bloque distinto con este color un poquito más corporativo y del mismo modo que antes veíamos cómo podíamos añadir HTML y editarlo directamente, dentro de la opción del constructor que nos ofrecen los portales vamos a poder arrastrar esa funcionalidad directamente en el espacio que nosotros queramos. Y vamos a poder modificar esa información, bien escribiendo textos o incluso añadiendo directamente código HTML. De nuevo tengo aquí ya preparado para que no perdamos mucho tiempo en la explicación. Simplemente copiaría ese código y vemos que inmediatamente ya tendría generada una sección concreta que nos permitiría acceder a las distintas categorías en las que se pueden ir estructurando los datos.
Bien, ya que hemos generado ese, pues esta opción de texto que ya me daba por defecto la puedo eliminar y vemos cómo tengo ya distintas categorías que me permiten ir generando distintos conjuntos de datos. Pues bien, estas categorías las puedo ir eliminando, las que me dan por defecto, o incluso podría eliminar el bloque entero, ya que tengo un par de ellas que yo he generado ya directamente antes de empezar el seminario para que podamos entender cómo funciona esta funcionalidad. La opción de categorías está disponible también dentro de los distintos widgets que nos ofrecen, que nos ofrece el constructor de aplicaciones, en concreto lo tendríamos aquí, y dentro de cada una de ellas lo que nos va a permitir es ayudar en la búsqueda de datos. Para ellos podemos darle un nombre y determinar una consulta, es decir, del mismo modo que nosotros hayamos etiquetado el dato original, vamos a permitir que el acceso directo a través de cada uno de esos iconos nos lleve a ese conjunto de datos. Y además vamos a poder personalizarlo al máximo, vamos a poder añadir una imagen propia a través de una dirección URL o incluso vamos a poder seleccionar entre las distintas opciones que nos ofrece directamente ya el portal. De manera que aunque no tengamos nada en ningún icono propio, podríamos reutilizar el que nos ofrece directamente la plataforma. Bien, aquí lo hemos hecho con dos grupos distintos. Tenemos un conjunto para datos de participación ciudadana y otro para datos también de medio ambiente. Pero si queremos añadir o modificar nuestros portales, añadir una categoría de búsqueda es algo tan sencillo como coger y arrastrar al lugar en el que queramos que aparezca la información. Podemos ir configurando su posición, podemos ir modificando sus características y podemos ir definiendo cómo se va a denominar cada una de esas categorías. Vamos a definir que sea una búsqueda de transportes. Y igual que antes definíamos que la consulta de cada una de estas categorías vaya a un conjunto de datos que responda a una etiqueta concreta, podemos hacerlo directamente accediendo a los distintos grupos que nosotros hemos compartido con nuestra organización. De manera que si antes hemos seleccionado un grupo externo que incluía información de transportes, podemos hacer que directamente todo ese conjunto de datos se muestren una vez que el usuario haga clic sobre ese elemento. Y por supuesto vamos a elegir un icono que tenga relación con lo que estamos tratando, que es la información de transportes. Seleccionaríamos y le daríamos el color corporativo que estamos utilizando en todo el portal. Vemos como inmediatamente tendríamos ya generado nuestras propias categorías. Además, el constructor nos permite ir poco a poco, ir viendo cómo va nuestro proceso de construcción del portal, ya que en cualquier momento podemos guardar la información y ver en directo cómo está quedando, antes de hacerlo público, por supuesto. De esta manera vemos cómo cualquier usuario podría ir viendo como el resultado y podría ir accediendo a ya esos datasets que nosotros hemos compartido antes. Al principio hemos compartido un modelo digital del terreno, pues el usuario podría acceder a esa información y visualizarlo en el mapa y, por supuesto, descargarlo en los formatos de imagen que nos ofrece directamente la plataforma, pero también podría acceder a otras categorías para poder visualizar información de todo tipo, como puede ser un documento de texto o una tabla. Simplemente accederíamos a ese dataset y vemos cómo nos va a ofrecer toda esa información sobre los datos y con una serie de funcionalidades que ya ven incluidas en esta nueva versión, como es la capacidad no solo de ver la información a modo de tabla, sino además de generar gráficas en función simplemente seleccionando el campo del modelo de datos por el que queremos representar. Por supuesto, información que no tiene componente geográfico, pero por supuesto somos una plataforma de sistemas de información geográfica, por supuesto también información geográfica, a través de teniendo la capacidad de representar una gran cantidad de elementos, como son más de 13.800 elementos, de una manera ágil, como estáis viendo, directamente en el mapa, y dándonos esa capacidad no solo de consultar la información, sino incluso de representarla a través de gráficos y, por supuesto, también a través de un mapa. ¿De acuerdo? Mapa que cualquier usuario podría reutilizar, bien descargándose los datos o bien accediendo directamente a los servicios. Vamos a seguir un poquito trabajando en la construcción de nuestro portal para que podamos ver cómo podríamos ir modificando y añadiendo nuevas funcionalidades. Hemos visto cómo la plataforma nos ofrece la capacidad de interactuar con los datos, de ir generando gráficos, mapas. Pues bien, esa capacidad nosotros también la vamos a poder volcar directamente a nuestros portales. Y así, por ejemplo, podemos añadir esa capacidad de generar gráficos apuntando directamente a la información que nosotros compartimos con nuestro portal. Simplemente arrastraríamos de nuevo esa funcionalidad
Y lo configuraríamos simplemente seleccionando entre todo el conjunto de datos con los que estamos trabajando, por ejemplo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, y seleccionando el elemento por el que nosotros queremos representar, por ejemplo, el estado en el que se encuentra. Seleccionaríamos esas variables y vemos como inmediatamente podemos dar un título, una altura y, por supuesto, jugar con todos los textos y colores que queremos que se muestren en nuestro gráfico, y tendríamos un gráfico generado que nos mostraría cómo en este momento las 34 estaciones de punto de recarga de automóviles estarían disponibles, estarían en funcionamiento partiendo de esos datos originales. Podemos añadir gráficos, pero del mismo modo podemos añadir, por ejemplo, información estadística sobre esos mismos datos. De manera que vamos a poder representar la información y ubicarla en el lugar en el que nosotros queramos. Información estadística que, de nuevo, a través de un simple asistente podemos seleccionar qué variable queremos representar. Por ejemplo, podría ser interesante saber, en función de estos datos que nos ofrece de manera libre el Ayuntamiento de Madrid, qué calles están definidas como de tránsito libre o sencillo o tranquilo, mejor dicho, para bicicletas. Simplemente podemos añadir esas funcionalidades, de nuevo modificar los textos, sus colores, etcétera, etcétera, y vemos cómo ya tendría esa información en vivo, es decir, información que yo voy a guardar de nuevo. Vale. Vamos a guardar, y que si actualizamos de nuevo nuestro portal, vemos cómo se va a ir añadiendo directamente al portal que nosotros estamos generando. Y algo muy importante y que nos ofrecen los portales de Open Data generados con la plataforma ArcGIS es que estamos utilizando tanto los datasets como todos los widgets, todos los gráficos, estadísticas que generamos en nuestros portales van a apuntar directamente al dato original. Es decir, si queremos poner en marcha una iniciativa Open Data, no vamos a tener que hacer una copia de nuestros datos y generar con ella un portal y todas las herramientas de difusión, sino que estamos utilizando directamente el dato original. ¿Esto qué va a implicar? Pues que si ese dato se modifica en origen, todos los datasets y todas las herramientas o widgets que apunten a esos datasets se van a modificar instantáneamente. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a imaginarnos que un usuario que se encuentra en campo está revisando los puntos de recarga disponibles en la ciudad y determina que uno de ellos se encuentra fuera de servicio porque están haciendo tareas de mantenimiento. Pues bien, directamente desde su dispositivo móvil podría establecer que ese elemento se encuentra fuera de servicio, y si nos fijamos, simplemente hemos de actualizar nuestro portal para poder ver cómo el gráfico se va a adaptar inmediatamente a los cambios que están sucediendo. ¿Por qué? Porque estamos apuntando directamente al dato original. Y esto puede ocurrir independientemente del tipo de usuario con el que estemos interaccionando. Hemos visto cómo un usuario en campo podría hacer este tipo de modificaciones, pero un usuario un poquito más experto, por ejemplo, alguien que trabajara con ArcGIS for Desktop, podría estar editando una capa, y esa misma capa podría ser la misma información que se comparte tanto interna como externamente en nuestras organizaciones. Por ejemplo, partiendo del otro ejemplo que habíamos visto antes de calles que se pueden denominar como tranquilas para transitar en bicicleta, se podría dibujar un nuevo elemento desde una herramienta de desktop como estamos viendo. Pues bien, una vez que aparece este elemento dibujado, si volvemos a nuestro portal y nos fijamos, tenemos 2160 disponibles. Si lo actualizamos, aparecerían 2161 con esa modificación. Esa es la clave. Intentar que el dato sea siempre, no tengamos que hacer réplicas de datos a la hora de transmitir la información hacia afuera, ya que toda esa capacidad que nos ofrece la plataforma de trabajar hacia adentro, podamos tenerla también a la hora de trabajar hacia usuarios externos. Bien. Vamos a volver de nuevo a nuestro portal y vamos a añadir un par de opciones más para que podáis ir viendo todas las herramientas que nos ofrece la plataforma a la hora de construir nuestros portales. Hemos visto cómo nos dan la opción de añadir gráficos, de añadir estadísticas, pero del mismo modo que añadimos cualquier tipo de widget que apunta a nuestros datos, vamos a poder añadir información externa a través de un iframe que nos permita, por ejemplo, incorporar cualquier tipo de información, de cualquier tipo de mapa, aplicación que hayamos generado y que queramos que aparezca directamente incluida dentro de nuestro portal. Pues bien, si hemos visto como distintos perfiles de usuario, como es un usuario en campo, un usuario experto del GIS en escritorio, puede editar la información, por ejemplo, podríamos compartir directamente aplicaciones
que permiten interactuar al usuario final, es decir, al ciudadano, como puede ser un formulario que permite a estos usuarios ir añadiendo distintos avisos sobre problemas que vayan ocurriendo en la ciudad y que vayan a la vez, del mismo modo que hemos visto ahora mismo, alimentando ese conjunto de datos que se han compartido directamente desde nuestro portal de datos abiertos. Pues bien, si queremos añadir esta aplicación en nuestro portal, simplemente hemos de copiar su URL y si configuramos este widget, simplemente deberíamos de copiarla y determinarle una altura a ese frame. Por ejemplo, este de aquí. Y vemos como inmediatamente va a aparecer ese formulario directamente incluido dentro de nuestro portal para que el ciudadano no solo pueda consultar datos, sino además colaborar en la generación de esos datos añadiendo sus propias, en este caso, sus propios incidentes, sus propias reclamaciones, etcétera, etcétera. Esto es una opción muy útil y que nos permite interactuar de esta manera, pero que quizás ir añadiendo todo este conjunto de aplicaciones haría que nuestro portal creciera inmensamente. Por eso, la propia plataforma nos va a dar la posibilidad de, en lugar de añadir las aplicaciones una a una, la capacidad de hacerlo directamente a través de una galería. Simplemente arrastraríamos esa información y podríamos acceder a todas las aplicaciones que nosotros hayamos registrado previamente dentro de nuestra organización y compartido a través de uno de los grupos en los que hemos estructurado la información de nuestros datos. Simplemente seleccionaríamos el grupo o grupos en el que se encontrarían esas aplicaciones y vemos como inmediatamente aparecería una galería que nos permitiría tener acceso directo a cada uno de esos elementos de una manera mucho más ágil. Y, por supuesto, podríamos ir personalizando para añadir una imagen propia, una descripción, colores personalizados, etcétera, etcétera, etcétera. La idea es esa, la idea es que podamos ir viendo en este corto tiempo que tenemos para el seminario cómo la nueva versión para construir portales de datos abiertos es muchísimo versátil y muchísimo más ágil, que nos va a permitir, por supuesto, si sabemos desarrollo web, hacer cosas impresionantes, como luego veremos algún ejemplo ya hecho, pero si no sabemos nada de desarrollo, también nos va a permitir construir portales personalizados y, sobre todo, mucho más cercanos al usuario final. Vamos a olvidarnos de estos portales en los que se difunden toneladas de información, pero que son difíciles de comprender y difíciles de reutilizar por herramientas, ya sean aplicaciones, mapas, gráficos, que permitan al usuario final, al ciudadano, conocer qué está ocurriendo en su comunidad. Voy a volver a la presentación. Y vamos a hablar ya de la segunda parte de este seminario. Y es más que nada que poner en solfa lo que hemos estado viendo, es dar ese pasito más dentro de nuestras iniciativas Open Data para construir a partir de ese dato abierto un hub de innovación que permita involucrar a toda la comunidad. Hemos visto aquí cómo los ciudadanos podrían colaborar en el enriquecimiento de datos, cómo los usuarios, tanto internos como externos, podrían ir añadiendo su propia información y con ello repercutir en beneficio de todos a través de nuestros portales de datos abiertos construidos ya en hubs de innovación. Todo ello basado en lo que hemos hablado desde el principio, en la capacidad que nos ofrece la plataforma para desplegar todo el potencial de nuestros datos, ya que el GIS lo que nos va a permitir es analizar espacialmente la información para llegar a respuestas como las que estáis viendo en vuestra pantalla, entender qué ocurre en un determinado lugar, cuantificar en qué medida esto ocurre, crear predicciones, entender relaciones, etcétera, etcétera. Toda esa capacidad analítica que nos ofrece el GIS la vamos a poder llevar, hemos ido viendo en los últimos años cómo dentro de nuestras organizaciones la podemos implementar, podemos llevarla también hacia afuera a través de estos hubs de innovación. En definitiva, consiste en dar a los datos un propósito. Creemos que estas iniciativas no tienen que ser simplemente cumplir el papel de divulgar información a la comunidad, independientemente del formato, de que sea entendible o no, sino que esos datos tienen que ayudarnos a mejorar nuestra comunidad, ya que estoy seguro que todas vuestras organizaciones, todas las administraciones públicas, incluso empresas privadas, buscan estos propósitos, ser sostenibles, ser transparentes, seguros, prósperos, innovadores, etcétera, etcétera. Y todo eso se consigue si conseguimos involucrar a toda la comunidad en ello. De manera que tengamos un núcleo, un centro de innovación en el que tanto las administraciones públicas como los ciudadanos, como las startups o desarrolladores, como las universidades, pero también institutos y colegios, puedan trabajar de manera conjunta a partir de un único hub de innovación, un único portal como es el que estamos generando. De esta manera, como hemos visto, como muchos de vosotros ya conoceréis,
ArcGIS nos permite no solo romper esos nichos de conocimiento entre distintos grupos de trabajo dentro de nuestras organizaciones, ya sea transporte, salud, etcétera, etcétera, y en su lugar facilitar las sinergias entre cada uno de ellos. Pues bien, el paso ahora es hacerlo también hacia afuera. Es decir, a través de estas iniciativas Open Data, permitir que esas sinergias salgan hacia afuera y estos usuarios que estamos viendo aquí, como pueden ser ONGs, periodistas de datos, startups, ciudadanos, etcétera, etcétera, puedan reaprovechar ese dato para crear sus propias sinergias y a su vez devolver toda esa información en favor de la comunidad. De manera que tengamos un centro de innovación común basado en el posicionamiento geográfico, porque al final prácticamente todo ocurre en un determinado lugar, que permita mejorar la calidad de vida y conseguir esos propósitos que determinan una ciudad moderna, una Smart City. Vamos a verlo con un ejemplo claro de cómo sería un hub de innovación, ya con casos reales. Mucha de la información la acabamos de ver directamente en el portal que hemos ido creando, pero quiero enseñaros un ejemplo al que hemos dedicado un poquito más de tiempo para su construcción, que va a mostrar esa capacidad de dar ese pasito más en el dato, no solo compartirlo, sino además ese dato que nosotros compartimos, podamos darle una capa de enriquecimiento que permita comprender mucho mejor qué está ocurriendo en nuestra comunidad o en nuestra ciudad. Si, por ejemplo, en este portal que estáis viendo, podemos localizar cualquier tipo de dato, por ejemplo, vamos a hacerlo con un dato local, que es el censo de locales que publica la Comunidad de Madrid y al que podemos acceder directamente a través del buscador. Bien, podemos localizar entre los 90 y tantos mil locales que están disponibles en la ciudad. Podemos acceder a información detallada en tiempo real sobre el estado en el que se encuentran y acceder además no solo a eso, sino además a su información asociada en cuanto a permisos, etcétera. Pues bien, esa información la vamos a poder, por supuesto, descargar, pero vamos a poder también consumirla a través de esos servicios. De manera que si ese dato, que es un dato vivo, se va modificando, esa información se va a modificar siempre en cualquier aplicación que tire de ella. Vamos a poder descargar los datos y incluso vamos a poder dar ayudas o ventajas a los desarrolladores para interactuar con los datos, de manera que puedan construirse su propio servicio trabajando directamente a la API. Pues, por ejemplo, estableciendo filtros sobre cada uno de los datos, estableciendo qué campos quieren mostrar y cuáles no, estableciendo filtros sobre cada uno de los atributos que configuran los datos, e incluso, estamos hablando de contenido geográfico, añadir filtros espaciales sobre cada uno de ellos. De manera que si queremos determinar solamente quiero saber los locales que se encuentran próximos a tal coordenada, podría extraerlos directamente. Y como resultado podría obtener una URL de consulta a ese dato JSON, a ese fichero JSON, o directamente acceder al JSON para poderlo descargar. Esto es muy útil y seguro que si muchos de vosotros sois desarrolladores, estáis viendo la capacidad que esto ofrece para crear aplicaciones. Pero un ciudadano de a pie no va a entender todo esto de lo que estamos hablando. Para ello, lo que tenemos que intentar es que nuestros portales, que nuestros hubs de innovación atiendan a los distintos usuarios independientemente de su grado de conocimiento en tecnología, ¿no? Y del mismo modo que publicamos la información para usuarios expertos, podemos darle ese acceso a cualquier usuario a través de una aplicación. Una aplicación, que en este caso es una aplicación real, que está disponible tanto en la Apple Store como en Google Play, que cualquiera podríamos descargar en nuestros dispositivos, y que podemos consultar, por ejemplo, a través de una aplicación web. De manera que ese mismo dato que está en vivo, cualquier usuario, independientemente de que sepa qué es la API o qué es un servicio o un fichero JSON, puede localizar cualquier conjunto de datos simplemente accediendo a un buscador que te permite localizar, como hemos visto aquí, todos aquellos locales que tienen en su letrero la palabra café, y no solo eso, sino además acceder directamente a esa información sobre sus expedientes, licencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y del mismo modo podemos hacerlo con cualquier conjunto de datos. Podemos dar datos sobre información sobre contaminación en tiempo real o sobre el estado de las estaciones con la recarga de vehículos, pero también podemos hacerlo compartiéndolo a través de un story map. De manera que el usuario pueda siempre reaprovechar ese dato, pero por supuesto que pueda consultar la información asociada a cada uno de esos puntos que está visualizando. Como puede ser en este caso, en el que si os fijáis, ese dato que nosotros hemos modificado hace un segundo aparecería también modificado en
en el Story Map, como podéis ver a continuación. Y por supuesto, dar la información en vivo. Como muchos de vosotros sabéis, la plataforma nos permite convertir nuestros mapas en cuadros de mando que están vivos y que permiten dar esa información en tiempo real. Pues bien, esa información o esos cuadros de mando podemos incluirlos también dentro de nuestros portales de datos abiertos y así cualquier usuario va a poder ver de un vistazo qué número de locales existen, en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, conocer su distribución por distintos distritos e incluso conocer en función de sus distintas tipologías cuáles son de hostelería, comercial, uso administrativo o de servicios. De manera que cuando se produce cualquier modificación en cada uno de los datos, esa información se va a ver modificada independientemente de que sea un Story Map, de que sea una aplicación de consulta o de que sea un cuadro de mando como este. Por supuesto, un hub de innovación tiene que promover la innovación internamente dentro de una comunidad y para ello, además de ofrecer los datos y ofrecer una visualización o una consulta de los datos mucho más agradable de cara al usuario final, debe dar recursos para que estos reutilicen los datos, es decir, cumplan esa funcionalidad de datos abiertos que les permita, pues bien, acceder a herramientas para construir, por ejemplo, Story Maps. Cualquier usuario con una cuenta gratuita puede utilizar un dato que compartamos a través de nuestro portal y construir su propio Story Map. También aplicaciones de escritorio, aplicaciones para dispositivos móviles, etcétera, etcétera. E incluso dar acceso a usuarios más expertos, como pueden ser desarrolladores, a las distintas APIs web para desarrollo web o SDK para desarrollo en dispositivos, en aplicaciones nativas, simplemente accediendo a la información de cada uno de ellos. Cualquier usuario pueda ir a ese dato, acceder y encontrar toda la información para desarrollar su propia información. Y por último, y algo muy importante dentro de los hubs de innovación, es promover e involucrar a la comunidad en pro de esta innovación tecnológica en favor de todos. ¿Cómo? Pues generando y divulgando la creación de eventos, como pueden ser hackatones, coloquios, charlas, etcétera, etcétera, o grupos de trabajo, como puede ser en el caso de RI España, nuestro grupo de GeoDevelopers, al cual os invito a que os apuntéis, en el que continuamente estamos dando información sobre el mundo de los GIS y el mundo del desarrollo y que permite ver las nuevas tendencias y cómo esto podemos aplicarlo a nuestros análisis espaciales. Bien, me dicen que me estoy quedando sin tiempo. Así que simplemente, antes de empezar la ronda de preguntas, simplemente me gustaría, hablando de estos conceptos de hub de innovación, poner en relieve dos referencias muy importantes. Dos referencias, además, una a nivel internacional y otra a nivel nacional. A nivel nacional, tenemos el ejemplo del portal de datos abiertos de La Palma, que además recientemente ha sido elegido, le han dado el premio Smart Island al mayor proyecto de innovación, al cual podéis acceder simplemente localizando Open Data La Palma y en el que podréis ver un ejemplo de todo este concepto de hub de innovación, de aplicaciones, de cuadros de mando a partir de datos abiertos puestos en marcha y en producción. Y además el ejemplo a nivel internacional del Hub de Los Ángeles, en el que además al final de la sesión os contaremos que la responsable de este proyecto, Lilian Coral, estará la próxima semana en el Digital Enterprise Show, que se celebrará aquí en Madrid, a lo cual, si os apetece, podemos invitar para que asistáis y conozcáis de primera mano un ejemplo de puesta en marcha en producción real. Y ya simplemente, antes de pasar al turno de preguntas, sí que me gustaría lanzar de modo muy resumido las 10 razones por la cual cualquier usuario de la plataforma puede dar ese pasito para compartir su información como datos abiertos. En primer lugar, es que la mayoría de los datos que se divulgan en los portales Open Data tienen un componente espacial. Eso está claro. Y además, nuestros portales van a permitir hacerlo tanto con datos espaciales como con datos que no tienen ese componente, como son tablas, como hemos visto a lo largo de la demo. Por otro lado, la capacidad de dar un acceso dinámico a los datos. Hemos visto cómo el usuario va a poder consultar y acceder a la información en tiempo real, de manera que si se produce cualquier modificación, el dato que él está consumiendo va a estar siempre actualizado. ¿A qué se debe eso? Pues básicamente que la información se comparte desde su origen. Es decir, nuestras iniciativas Open Data ya no van a depender de hacer una réplica de nuestros conjuntos de datos e iniciar un proceso de difusión de la información, sino que podemos coger ese dato original con el que estamos trabajando a diario, darle esa capacidad open y directamente sea el mismo dato que se consume por parte del usuario final a través del portal.
Por otro lado, los portales generados con ArcGIS nos van a dar la capacidad de integrarse con otras fuentes de datos abiertos. Además, en los dos sentidos, tanto poder nutrir nuestros portales con ese conjunto de datos, como la capacidad de federar todos los datasets que hemos convertido como Open Data con otras plataformas como puede ser CKAM, por ejemplo. Otra de las ventajas que nos ofrece es que, como habéis visto, la capacidad de personalizar totalmente nuestros portales Open Data, independientemente de que seamos o no desarrolladores web. Vamos a poder personalizar al máximo y además cada vez con nuevas funcionalidades que podemos ir añadiendo a nuestros portales para ir mejorándolos poquito a poco, sin necesidad de, cada vez que queremos dar un salto, una evolución en nuestra iniciativa Open Data, volver a generar un portal desde cero, sino que podemos ir añadiendo esa funcionalidad sobre lo que ya tenemos creado. Por supuesto, igual que la plataforma está disponible en distintos idiomas, nuestros portales Open Data se van a adecuar a todos esos más de 30 y tantos idiomas en los que está disponible la plataforma ArcGIS. Y además, algo muy importante, no vamos a tener ningún tipo de límite a la hora de compartir datos ni a la hora de generar portales. Es decir, cualquier usuario de la plataforma ArcGIS, al que previamente se le ha dado permiso, por supuesto, va a poder compartir todos los datos que quiera como datos abiertos y va a poder hacerlo a través de todos los portales Open Data que quiera. Y por último, por penúltimo, perdón, existe una gran comunidad en distintos entornos, como puede ser en Geonet, que es, digamos, un entorno de trabajo que permite ir añadiendo ideas, ir añadiendo nuevas herramientas que están por llegar para ir implementando nuestros portales. Y ya por último, y quizás la más importante de las razones, es que si sois usuarios de ArcGIS Online, todo esto ya lo tenéis. Simplemente hay que ponerlo en marcha y empezar a trabajar con ello. Como habéis visto, en apenas 40 minutos que ha durado el seminario, hemos visto cómo hemos puesto en marcha un portal desde cero y hemos compartido información directamente con él. Nada más, simplemente daros las gracias a todos por vuestra atención. Os dejo mi correo electrónico aquí y ahora pasaremos al turno de preguntas. Sí, la primera de las preguntas que me muestran aquí es que si va a estar disponible la funcionalidad ArcGIS online para, ArcGIS Open Data para Portal 10.5. Bueno, en principio la funcionalidad está disponible solo para ArcGIS Online. Es decir, la capacidad de generar portales web Open Data está disponible solo para ArcGIS Online y de momento solo va a estar disponible para ArcGIS Online. Lo que sí que nos va a permitir es que, del mismo modo que compartimos información desde ArcGIS Online, vamos a poder hacerlo también desde Portal. De manera que si tenemos una organización de ArcGIS Online, pero queremos nutrirla con los datos que tengamos en ArcGIS Enterprise, es decir, Portal, digamos, como ese portal en el que se configura toda la funcionalidad de la parte servidora, lo vamos a poder hacer también directamente desde ahí. Pero lo que es la construcción de portales es a través de ArcGIS Online. ¿Existe alguna funcionalidad que muestre el catálogo de datos publicado? Entiendo que sea la capacidad de añadir toda la... Si podrían especificarnos un poquito más esta pregunta, entiendo que sean directamente todos los datasets o una estadística de los datos. No. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, si te parece, si puedes escribirnos en el chat un poquito más en detalle, porque no entiendo muy bien la pregunta. Vale, si tienes un portal Open Data con CKAN, ¿cómo se podría integrar el Open Data de ArcGIS? Vale, dentro de la ayuda de ArcGIS Online y de ArcGIS Open Data viene especificado paso a paso cómo se configuraría ese digamos, formato de CAD que permite la integración. ¿Sí? Al final lo que hacemos es recopilar toda esa información y volcarla, ¿de acuerdo? Existen además varios ejemplos que puedes consultar reales, como puede ser el ejemplo que antes os mostraba del portal Open Data de La Palma. Pues bien, todos esos datasets están a su vez volcados en un portal CKAN que es conjunto para todas las Islas Canarias, ¿de acuerdo? Y simplemente si accedes, como no tenemos mucho tiempo, puedo entrarte en detalle, pero si accedes a la ayuda de ArcGIS Open Data, existe una opción en la que te explica cómo puedes federar tus portales directamente con CKAN, ¿de acuerdo? Con acceso tanto digamos, a esta opción de Harvest y la configuración del fichero de CAD y cómo tienes que hacer la recopilación directamente a través del JSON
de todos los datasets que te hayas publicado como Open Data. Te animo a que eches un vistazo a esta ayuda y de todas maneras, si no, escríbeme un correo personal y lo veremos con más detalle. Vale. Me pregunta por otro lado, ¿dónde se puede escribir el modelo de datos? Sí, eso lo hacemos directamente sobre el propio conjunto de datos. Es decir, nosotros nos vamos directamente en ArcGIS Online. Bueno, si queréis, os lo muestro directamente en el portal sobre el que hemos ido trabajando. Al final nosotros en todos los contenidos que publicamos en la organización vamos a poder, por ejemplo, acceder a este conjunto de datos. Y aquí vamos a poder determinar información sobre la descripción de los datos, vamos a poder establecer restricciones de uso, como por ejemplo yo aquí he definido que esté disponible como para su uso Open Data, e incluso vamos a poder modificar la capacidad de cada uno de los datos, incluso añadir sus propios metadatos directamente desde la opción avanzada. ¿De acuerdo? Todo esto que nosotros hagamos desde nuestro portal de ArcGIS Online en este caso, va a heredarse directamente en los portales Open Data que nosotros hayamos generado. No sé si hay alguna otra pregunta. Al asociar Google Analytics, las estadísticas se corresponde con el acceso a la home o a cada nivel de elemento. Vale, al final nosotros, asociar nuestros portales a Google Analytics, al final nos va a dar la misma información que ocurriría con cualquier portal, con cualquier página web que asociemos. Es decir, nos va a decir qué secciones consulta más la gente, dónde hace más clic, ese tipo de información. Si lo que te refieres es, si lo que quieres saber es cuántas veces ha visualizado cada uno de esos elementos, pues bien, toda esa información, igual que ocurre con los datasets que nosotros estamos consultando en nuestros datos, aparecería también en los detalles de cada uno de los elementos. En el que aquí, por ejemplo, vemos cómo aparecerían las 7 vistas que hemos generado directamente desde ¿de acuerdo? Cosa que en Analytics no se ve, ¿de acuerdo? Y por supuesto, la propia organización de ArcGIS Online te permite hacer un seguimiento en detalle de cómo se está trabajando con sus datos, es decir, cómo puedes ir controlando qué grupos son los que más se están visualizando, quién los está visualizando. Pues bien, esa posibilidad de ver, la capacidad de ver cómo la gente va haciendo a cada uno de los contenidos, lo vas a poder llevar también a la opción de los datos que tienes compartido como datos abiertos, ¿de acuerdo? Pero Google Analytics al final lo que vas a hacer es referenciar una web a un entorno de trabajo distinto, por tanto vas a llevar a poder tener la funcionalidad de cualquier página web que analices con Google Analytics. Vale, la última... Vale, me dicen, ¿puede darnos referencias que nos traen esa integración CCAN y ArcGIS Open Data? Bueno, sí, os lo comentaba al principio. Si entramos al portal de datos abiertos de La Palma, todo este conjunto de datasets que están disponibles, a su vez, los 96 conjuntos de datos que están disponibles del portal Open Data de La Palma están a su vez referenciados en el Open Data de Canarias. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y de nuevo, como en la pregunta anterior, lo que tenemos, no sé por qué no se carga ahora esta página web, como en el caso anterior, te animo a que accedas a la ayuda en la que viene explicado cómo tienes que hacer ese proceso para, digamos, federar la información que tú tienes volcada en tu portal Open Data directamente en portales de... No sé por qué no se accede ahora al Open Data de Canarias. No me está dejando. Esto no. Está funcionando el Open Data de ArcGIS Online, pero no el de CCAN. Esto no estaba preparado, ¿de acuerdo? Pero la idea es esa. Ese es un ejemplo, una referencia clara a nivel estatal. Podemos, si me escribes un correo, puedo darte más a nivel global. Y la ayuda es la que te he comentado, está incluida en la ayuda de ArcGIS Open Data. Directamente desde ArcGIS Online lo vas a poder acceder ahí. Y no sé si tenemos alguna otra pregunta. Vale, pues nada más. Simplemente daros a todos las gracias por vuestra asistencia. Si tenéis cualquier tipo de cuestión, no dudéis en escribirnos al correo que mis compañeros os han dejado en el chat o directamente a mi correo federico.lopez@erri.es y podemos entrar en más detalle.
Muchas gracias y nos vemos en la próxima.